Si nosotros sacamos armas, ahí no sacan 100. Es una locura esta zona. Sin ropa, sin zapatos, cogiendo calilla para la... Un punto vemos bastante complicado. Tenemos la suerte hoy de estar con los fuertes. Bastante peligroso. Y aquí, mira, la policía. Yo estoy de trabajo. Las dos cosas. Sí. El peluquero de la zona. Todo está peligroso. Todas partes están peligrosas. ¡Vamos a Barcelona! ¡Vamos! Me está metiendo un poquito de presión, en plan rápido. Ahorita Exacto. con nosotros le está arriesgando muchísimo. Esta creo que es la cancha más desolada, una de las más desoladas en peor estado que he visto en toda mi vida. Seguimos en Ecuador y hoy estamos en uno de los barrios más herméticos, más cerrados, más complicados de grabar en absoluto. Estoy hablando de Isla Trinitaria, como dice el nombre obviamente, no hay que ser un genio. Es una isla que se encuentra en el sur de Guayaquil y está conectada por dos puentes. ¿Cómo se llaman? Se llaman primer puente y segundo puente, como se dice en Italia. Fantasía porta mi vida, no sabía qué nombre ponerle, pues primero y segundo, y a tomar por culo. Es una zona, obviamente lo podemos ver, muy deprimida. Es verdad que han embellecido un poquito, vemos ahí la fachada de las casas con estos colores muy guapos, pero bueno, siguen siendo casas hechas de chapas, hechas de maderas. Aquí empezara la gente a ocupar esta zona en los años 50, cuando hubo un boom demográfico brutal en Guayaquil. La muerte dice, podéis ver que detrás mío hay muchos pandilleros, no grito, hay otros que vienen por allá, no lo indico, pero los podéis ver. Hemos tenido obviamente que pedir permiso para poder entrar aquí y bueno, hacer otras cositas que da igual. Es un barrio, como todos los barrios del mundo, repleto de buena gente, pero hay muchos agüeros y mucha gente que se mueve, como el chico detrás, en moto para poder un poco avisar de todo lo que está pasando. ¿Qué pasa? Que se empieza a llenar en los años 50 de personas que invaden esta zona y a partir de los años 90 es cuando la situación empieza a ser totalmente crítica, porque falta de alcantarillado, falta de luz, personas con bajos recursos, poca instrucción, toda la problemática que vemos más o menos en todos los barrios del mundo. Mira este carrito, qué guapo, ahí verde y rojo, muchísimos niños. Otra cosa que se repite prácticamente en todos los vídeos, mujeres que se quedan embarazadas en edad muy temprana y es un círculo, un serpiente que se muerde la cola. Entonces, ¿qué hace el gobierno cuando las cosas empiezan a empeorar de esta manera? Pues intentan implementar un poquito, hace un calor increíble y estoy un poquito tenso, la verdad. Yo parezco siempre un poquito, intento parecer lo más tranquilo posible, pero estamos en una zona totalmente de guerra, sobre todo en este periodo histórico de Ecuador, que es seguramente uno de los más oscuros de su vida. Pues me acerco aquí a río Guayas, o puede ser uno de sus brazos, no estoy seguro. Pues, ¿qué pasa? Que cuando el gobierno empieza a ver que aquí la situación es totalmente insostenible, intenta implementar varias políticas para mejorar la situación. Entonces, la primera, en 2007, intenta mejorar un poco el alcantarillado, la luz, el agua, etcétera, etcétera. Segunda, en 2019, cuando hacen como políticas sociales para ayudar un poco a los jóvenes en dificultad. Este puede ser un ejemplo de eso, porque me parece algo bastante reciente, pero podéis ver que está hecho totalmente polvo. Está todo destrozado, hay ropa ahí tirada que no sé si estaba secando. No sé, es un escenario bastante post-apocalíptico, la verdad. ¿Qué pasa? Que intentan mejorar la situación con todas estas políticas, pero pasan los años y la situación sigue siendo bastante crítica. Hola, ¿qué tal? Estoy haciendo un reportaje aquí sobre Isla Trinitaria. Yo soy un youtuber de Italia. Ah, un youtuber. ¿Italiano? ¿Italiano? ¿Tú eres de aquí? Sí, ¿Sí? somos de aquí. La gente de afuera dice que a veces aquí es un poco complicado. No, mentira. ¿Mentira? Son mentirosos solo por ver mal aquí a la gente. Muy bien, muy bien. Pues
Lo habéis escuchado, no todo es lo que cuentan los periódicos, también es un barrio lleno de buena gente y niños, como podéis ver aquí, con una gran sonrisa. ¡Vai, vai, vai! El problema es que aquí hay obras y, no sé, los niños ahí jugando. ¡Uy! ¡Hostia! ¿Estás bien? Venga, ánimo. Muy bien, seguimos. Chao, chicos. Vamos para allá. Ahí entra, ya sabes, la Yoya, bro. Yo nos meten con toda la yaya. La Yoyo tiene que hablar. Pero este es el punto de venta todo. Ah. Madre mía, ¿qué es eso? Questi muri li fanno per no far passare la polizia, Ah. farla frenare. Y así dice que se pueden como escapar más rápidos. De todo quemado. Bueno, este parece un poco el punto más... Mira aquí, qué locura. Lo han puesto ahí súper alto para darle un poquito más de problemillas. Un punto, vemos, bastante complicado. Punto de venta, y como todos los puntos de venta, obviamente hay gente que consuma ahí alrededor. Otro chico ahí que sufre de eso. Y nosotros vamos cargados, como podéis ver atrás, de niños. Mirad, por ejemplo, la reja allá. Es algo que se ve en prácticamente todas las tiendas, es obviamente un tema de seguridad. No olvidemos, y es fácil de ver, que es, repito, una zona bastante complicada, donde pasan cositas, entonces estar seguros siempre es algo positivo. La señora igual, y todo así, no hay ninguna tienda que no lleve, obviamente hay de más bonita, menos bonita, pero no hay ninguna que no lleve así rejas por seguridad. Aquí los chicos miran muy mal, pero tenemos la suerte hoy de estar con los fuertes, así que todo tranquilo. Aquí lo tenemos, Training Box, que yo, mira qué pintura tan bonita, Ministerio del Deporte, y lo he visto llegando, cuidado que aquí te mata si no lo ves. Mirad, el dueño del lugar, mira qué pintura espectacular, siempre aquí el Ministerio del Deporte, supongo que lo patrocina, y aquí atrás unos niños que se lo pasan bien. Es verano, es domingo, hay que disfrutar. Entonces os dije que esta es una isla y aquí podemos ver un brazo de río Guayas, ¿lo veis? Pasa por aquí. A diferencia de República Dominicana, que era todo lleno de basura, esto se ve, la verdad, bastante limpio. Hay 4 cositas, pero respecto al otro, vamos. Otra historia, lo que ve detrás mío es denominado Puente de la Muerte. ¿Por qué se llama Puente de la Muerte? Muy sencillo, al otro lado, allá, están lo que se llaman, ¿cómo se llaman? Los carniceros. Estoy preguntando aquí a un amigo, los carniceros, mientras aquí hay otra banda. Entre ellos, como casi siempre pasa cuando hay guerra entre banda, entre pandilla, pues se matan. Entonces este es el puente que divide una banda de la otra. Los tigres aquí, los carniceros allá. Me tenéis que perdonar si me equivoco muchas veces con los nombres, pero la verdad que al día de hoy en Ecuador hay tantas bandas criminales que es prácticamente imposible recordarse todos los nombres. Estamos delante del templo del boxeo de Isla Trinitaria. Vamos allá. Tocadito ahí, pic-pac, 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 y acompaña con el gancho y la derecha larga. Ay, 1, 2 y corro, 1, 2 y corro. Eso, al otro lado, al otro lado. Porque no te corro. 3 futuros campeones, y ahora tengo el honor de poder entrevistar a Jackson Preciado. Aquí está. ¡Tiempo! Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está mi rey? Aquí, contento por esta visita. Esperemos que sea una visita Fructuosa, exacto. y de alegría para mí y para los niños. Eso espero. Muchísimas gracias por abrirme las puertas, ¿no? de tu casa, de tu templo, sobre todo un domingo que es un día de descanso. Yo he leído algo sobre ti y me parece una historia interesantísima que es importante contar a las personas de España, de Argentina, de Colombia, de donde nos siguen. Siempre he querido eso.
¿Nos puedes contar un poquito sobre ti? Yo he leído que has tenido una infancia un poquito complicada. Te has ido de casa a los 12 años, luego has regresado, empezado como boxeador. ¿Es así, no es así? Cuéntanos un poco. Sí, yo salí de mi casa de segundo grado de escuela, porque mi papá era muy recto y ya sabes, pues yo cogí, emigré, me fui a Quito y una familia de su color me recogió. Entonces yo lo que le dije que quería ser boxeador. Entonces yo fui querido, mimado por esa familia. Le agradezco tanto que a veces cuando llego a esas palabras me da ganas de irme de llanto porque no me dieron el amor que me dio mi padre, pero me guiaron, me metieron lo que quería, de eso vivo. No es que ahorita esté bien, pero aprendí cosas buenas. O sea, yo le digo siempre a mis alumnos, si no eres un buen estudiante, sé un buen deportista. Ya, yo fui un buen deportista, gracias a Dios no estuve en las nubes como están muchos, pero le doy gracias a Dios que lo poco que aprendí lo comparto con los niños, porque como vengo de la calle, entonces no quiero yo ver otro niño que sea como mi persona, que se críe en la calle, que ande pasando trabajo, la droga, la delincuencia. Entonces a esto yo me dedico, tenga sueldo o no tenga, o sea, esta es mi labor. La meta mía es algún día vi un alumno mío en unos Juegos Olímpicos. O sea, No nos adelantamos porque tengo muchas preguntas. Hablando de calle, vamos afuera si le parece, así estamos un pelín más fresquito. Y le quería preguntar, ¿de dónde nace la pasión por el boxeo? ¿Por qué a los 12 años decide ser boxeador? ¿Por qué no futbolista? ¿Por qué no otra cosa? Parece que fue del maltrato que me dio mi padre, no sé, pero ya ese como fue una idea de poderse defender, sí, ¿no? De la Como injusticia. venía de la calle, como dormí mucho tiempo en la calle, entonces traté de aprender algo para sí mismo, como me sentía solo en la calle, entonces cogí esa línea para poder defenderme yo por sí mismo, porque estaba solo, no tenía, cuando uno es niño, ¿quién lo va a defender si lo que lo defiende a uno es papá y mamá? Y cuando tú estás solo, tienes que aprender a defender solo, a sobrevivir solo, entonces esa fue mi idea. ¿Crees que el deporte ayuda a estos niños a no meterse en situaciones no complicadas, pandillas y todos los problemas que conocemos? ¿El deporte es algo útil, fundamental para ayudarlos? ¿O es simplemente un momento de deporte y poco más? No, Ave María, sí. Sí los ayuda para muchas cosas. Una para centrarse, a una aprenden a defenderse, otra aprenden a respetar, porque, o sea, aquí no es venir, ponerse los guantes y ya, no, pues aquí hay que darle una terapia, cómo fue uno, de qué sirve el boxeo, porque ahorita no es de yo me voy con puñete con otro y ese otro man se va a pelear conmigo, no, pues yo le voy a dar puñete a ese man y ese man va a sacar, pues, ¿sí me entiende? Entonces es algo que hay que trabajarlo bien bonito a los niños para que se puedan manejar. Aquí buenos deportistas hay, buenos boxeadores hay, ¿sí me entiende? Pero apoyo no hay. Aquí los niños tienen que tomar agua de la llave, no hay nadie que los ayude. Por ejemplo, cuando estaba allá, el que le digo, ese man aquí venía, aquí había de todo para decirle que hasta guardia había. Ya el banco de alimentos mandaba cada 15, cada mes, mandaba una camioneta de comida, lunch para los niños. Todo acabó. Pero yo igual sigo motivándolo a los pelados y sigo para adelante hasta cuando Dios quiera. Por favor, las personas que de buenos recursos, por favor, que den la mano al profe, que colaboren con implementos para la escuela, para seguir ayudando a los niños y seguirlos sacando adelante. Y ya están viendo cómo estamos viviendo, entonces, por favor. Exacto. Es solo gracias al deporte, yo creo, deporte e instrucción, que se puede cambiar, ¿no? Un poco el futuro de los barrios. Isla Trinitaria seguramente se lo merece. Profesor, muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Un placer. Gracias. Mirad, por ejemplo, tema vestimenta. Puede ser que en Europa se utilizan zapatos específicos. Aquí, obviamente, cada uno utiliza un poco lo que tiene. Hay que apañarse con los medios, que cada uno tiene una familia. Tiempo. Muy bien, chicos. Muy bien, un aplauso. Ni sparring ni hostia, aquí fuerte. Bien, aquí vemos el peluquero de la zona. Buenas. A ver, ¿qué vendes? Acá. ¿Esto qué es?
Coca. Coca, no sé qué es, dale, dame una. Dame una. Dame una. Probamos esta. ¿Cuánto es? Toma. Pero explícame, ¿esto lo haces tú? ¿Lo compras? ¿Cómo funciona? Mi papá lo hace. ¿Lo hace tu papá? ¿Y qué edad tienes tú? 12. 12, ¿ya trabajas? Sí. ¿A qué edad empezaste? Desde los 8. Desde los 8. ¿Y por qué? Porque yo quise. Muy bien. No te vale. No, todo para ti, ¿eh? No, sin cambio. No te preocupes. ¿Te gusta más trabajar o te gustaría estudiar también? Yo estudio y trabajo. Las dos cosas. Sí. Eres un fenómeno. Muy bien. ¿Cuál es el sueño? ¿Qué quieres hacer? Futbolista. Muy bien. ¿Eres bueno con los pies? Sí. Hermano, mucha suerte. ¿Vale? Chao, hermano. Chao. Un niño tan pequeñito, ¿no? Que trabaja desde los 8 porque quiso. Estudia también, quiere ser futbolista. Maravilloso, maravilloso. Espero que haya muchos niños de España o de otros lugares mucho más afortunados que puedan ver, ¿no?, estas situaciones y ver que no todo es un paraíso. Hay mucha gente que, vamos, tiene situaciones mucho más complicadas. No puede pasar por aquí. Nadie puede entrar por aquí porque Ya. él está ahorita Exacto. con nosotros él está arriesgando muchísimo. Exacto. No. Bueno, a pesar que si nosotros sacamos armas ahí no se quedan ciegos. Acabamos de pasar delante de un punto que había mucha gente y estaba mirando todo con una cara de ¿qué hacen? Entonces nuestro contacto ha bajado del coche, le va explicando, mira, queremos hacer esto, vamos a intentar, la idea es poder pasar un poquito por estas calles. Sin el visto bueno de estas personas te vas a meter en un lío, obviamente. Pues vamos por aquí, ya son las 4 de la tarde, está bajando un poco el sol. Repito, es domingo, entonces podemos ver que hay gente por la calle. Aquí el carrito con más altavoces que he visto en toda mi vida. Aquí unos niños que no pueden cuadrar por obvias razones, que se están bañando, hace mucho calor, la verdad. Buenas tardes, ¿qué tal? Le está explicando a los muchachos que eso, tenemos el visto bueno. Me está resultando un poquito complicado enseñaros todo porque me está metiendo un poquito de presión, en plan rápido, ya sale y no nos podemos... Buenas tardes, ¿qué tal? No nos podemos quedar mucho tiempo en la misma zona. Os repito, por problema de pandilla, si te quedas ahí demasiado tiempo es un problema. Buenas tardes. ¿Es dura, como dicen, esta zona? ¿No es dura? No entiendo dónde está, ¿sabes? L'Oreal y la leyenda. La verdad que sí es dura. Dicen que aquí en la Trinitaria está peligroso, pero ciertas cooperativas. Por Claro. aquí todo normal. Como usted ve, nosotros aquí afuera nadie nos molesta. Ya. Y creo que depende mucho también de las elecciones que hace cada uno. Vosotros Así sois personas es. tranquilas que hacen su Así vida y ya está, sin molestar. Mientras uno no se meta con nadie, nadie se mete con uno. ¿Ha cambiado mucho en los años? ¿Cómo era Isla Trinitaria hace Claro, 20 años? bastante. ¿Cómo la podemos imaginar? Hasta pena, pues. ¿Sí? Todo esto las casas eran de caña, todo esto era agua, era Sí. puente. Y ahorita ha cambiado muchísimo. ¿Ha ido mejorando? Claro. ¿Cómo ves el futuro para Isla Trinitaria? ¿Cómo será en 20, 30 años? ¿Cómo se le imagina? Esperemos que sea mejor, porque como usted ve, todo está peligroso, en todas partes está peligroso. Esperemos que todo nos cambie. Con la ayuda de Con la ayuda de Dios Papito y, Dios. exacto, con un cambio un poco Así de es. mentalidad, ¿no? Los Así jóvenes, que se pongan a hacer otras cositas Así que otra cosa. le iría mucho mejor. Exactamente. Muchas gracias, feliz domingo, gracias, hasta luego. Seguimos, podéis ver que los dos coches siempre nos van escoltando, chicos allá en moto, hago un pequeño zoom, ¿lo veis? Es una locura esta zona. Vamos por aquí que os enseño el río, muchísimos niños por la calle. Estoy intentando describir un poco todo lo que veo, pero no puedo ser muy sincero porque me sigue muy de cerca. Bastante peligroso. ¿Sí? Ahorita Guayaquil no hay una parte del cine buena. Todo está igual. Llevo aquí unos días y efectivamente es peligroso hasta en el centro. Sí, Hay muchas zonas duras. exacto. ¿Por qué está pasando todo eso? ¿Son los jóvenes que se están metiendo en cositas turbias? ¿Qué está pasando? Así es. Están metidos en cosas turbias. Porque Ecuador era uno de los países más seguros de toda Latinoamérica hace años, ¿sabes? Ecuador sí era uno de los países más tranquilos, era este. Claro. Pero era. Ahora ya.
Hemos hablado con dos personas mayores que han vivido Isla Trinitaria antes y después y vemos cómo están un poco resignadas, un poco tristes. ¿Por qué? Porque la situación seguramente en algún momento es casi insostenible. Quiero llegar hasta aquí, no puedo ir más allá porque no tenemos el visto bueno para movernos. Quería solo enseñar un poquito la situación aquí. Vemos que, como en otros países, me acuerdo Cartagena de las Indias, República Dominicana, mucha basura, mucha contaminación. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. ¿Todo bien? ¿Qué hacen aquí? ¿Está limpiando? ¿Esa funciona? Sí. Sí. Mire. Muy bien. ¿Dónde está? Espectacular. Uy, no da No vuelta. va, ya está. Se acaba de Se romper. acaba de ver. ¿Se vive bien en Isla Trinitaria o no? Bien, más o menos. ¿Te gustaría vivir en otra zona, en otro Me país? encanta. ¿Sí? Sí. ¿Conmigo? Ya tengo mujer. Perfecto. Vamos a Barcelona. Sola. Vamos. Ven con ella. Mira. Nos vamos. Nos piramos. Ya nos hemos quedado demasiado tiempo. Uy. Y aquí, mira. La policía. Los tombos, como que llaman aquí. ¿Hay mucha policía por aquí normalmente o no? Me han mirado mal, pero bueno. No lo hago el año. No lo hago el año. Esa es rutina, Me sorprende que no tienen ni matrícula. Os dije que el barrio estaba un poco vacío, ¿por qué? Porque están todos aquí con sus altavoces, rica fritada, ahí va. Están todos aquí porque hay un partido, yo no lo sabía, entonces todo el barrio justamente viene aquí a disfrutar de un momento de buen deporte. Vamos a ver qué tal. De hecho, me dijeron que hay un jugador que seguramente muchos de vosotros conocen. Vamos a ver si tenemos la suerte de hacer una charla con él. Aparte de cancha de fútbol, por lo que veo, hay también un ring aquí. Primera vez desde que he abierto el canal que alguien va con mi chaleco. Aquí está. Él es la primera persona en 2 años que se pone mi chaleco, pues le queda muy bien. El problema es que tengo solo uno, entonces me lo tengo que llevar, si no se lo regalaba. Mirad qué locura. Y estamos justo en el medio del partido. Hemos llegado como siempre, el momento perfecto. Bueno, como siempre no, pero hoy he tenido suerte. Está jugando Chalano contra 24 de mayo, así me han dicho. Y es un partido barrial, en plan, entre barrios, como dice el nombre. Gente, supongo, de todas las edades que simplemente le gusta jugar y disfrutan, ¿no?, de estos momentos de deporte, y son momentos también seguramente que pueden aflojar un poco muchas veces los problemas que hay, ¿no?, entre varios. Vienes aquí, lo ves jugar y te das cuenta que son personas como tú que tienen sentimientos, que quieren a sus familias. Entonces, ¿por qué hacerse la guerra cuando se puede jugar un buen partido? Gente, entonces con esta vista tan bonitas os despido. ¿Quién era la persona que tenía que entrevistar? Kendry Páez, que está aquí en su barrio, jugador de 17 años que lo ha comprado recientemente el Chelsea, pero tiene que esperar los 18 para ir allá. Estaba aquí hace unos momentos, ahora está hablando con, por lo que dicen, el jefazo. Vaya locura de nivel de música. Chicos, espero que os haya gustado. La verdad que tenía otra idea de vídeo, pero es la situación tan complicada que he hecho un poco lo que me han permitido hacer. Igual le tengo que dar las gracias, igual me han abierto la puerta de su casa, entonces muy agradecido. A mí me ha encantado, espero que a vosotros también. Como siempre, nos vemos en el próximo episodio. ¡Grábalo! ¡Grábala! Como dice Dios, todos somos bonitos, no es la forma de veces que no nos arreglamos. ¿Entiendes? Hay la mujer más bonita que he visto de Como todo yo. Guayaquil. ¿Cómo estás? ¿Cómo todas tus amigas? Feliz domingo. Chao, gracias. Ahora sí que nos vamos.